¿Alguna vez te ha pasado que sientes que ya viviste esta vida? ¿Que tienes la sensación de que alguna experiencia que hayas vivido ya la habías vivido antes? Lo que le llaman déjà vu, que viene del francés déjà, que significa ya, y el pasado participio del verbo voir, también en francés, que sería vu, significaría visto, y quedaría déjà vu, ya visto. ¿Por qué sucede esto? ¿Cuál es la explicación neurocientífica, histórica y hasta mística de este fenómeno? Porque a la mayoría nos ha pasado, pero pocas personas llegan a entender qué significa. ¿Por qué les sucede? Bienvenidos y bienvenidas sean al Antipodcast Mentes Curiosas. Es momento de rascarnos un poquito el cerebro. Yo soy el Dr. Miguel Padilla y hoy te voy a volver una persona más interesante. La clase de hoy, por supuesto, será ¿qué pasa en el cerebro? ¿Cuál es la explicación científica del déjà vu? De estos recuerdos que parecen conectarnos con experiencias pasadas, pero al mismo tiempo se sienten ciertamente falsos. ¿Por qué sucede esto? Bienvenidos sean todos. Antes de comenzar la clase, les pido que mientras está el intro, le des like, te suscribas y dejes un comentario contándonos tu déjà vu. Abrimos juntos así este espacio lleno de ciencia, libros, magia e historias de terror. Esto es el Antipodcast. Empecemos por el principio. ¿Cuál es la explicación o teoría más antigua que nos revele el origen del déjà vu? Esto se lo debemos a la cultura del hinduismo. Seguramente has escuchado en algún momento de tu vida esto del hinduismo, pero no se entiende muy bien porque, claro, es algo muy lejano a nosotros aquí en Occidente y mucho más en México, ¿verdad? No te preocupes, te doy un breve contexto para que entiendas más de dónde viene. El hinduismo nace por allá en Pakistán, al otro lado del mundo, más o menos unos 3,000 a 3,500 años antes de Cristo. Imagínate cuánto tiempo, ¿eh? Un montonal de años. Para que te des una idea, a nuestra actualidad serían casi 5,000 años. Imagínate nada más. Esta cultura empieza a nacer allá en Pakistán. En esa época pasan los años, se junta con otra, personas se integran, aportan nuevas ideas y se transforma en lo que hoy conoceríamos como hinduismo. Dato curioso, ellos, los que practican el hinduismo, no le llaman hinduismo. ¿Sabías eso? Le llaman Sanatana Dharma. Sanatana Dharma. ¿Qué significa? Significa el camino eterno. Y me parece bellísimo, ¿eh? Es que es genial, ¿no? Que tu creencia, tu fe, tenga un nombre tan poético. El camino eterno. Para esta cultura del hinduismo, el alma no es algo que se rompe, que se acabe, que se termine, sino más bien es como un árbol que va ascendiendo, repitiéndose en un ciclo una y otra vez. El alma va reencarnando. Ellos suponen que cuando tenemos un déjà vu, esta sensación de que algo que estamos viviendo actualmente ya lo habíamos vivido antes, es porque un fragmento de nuestra vida pasada, esa en la que nuestra alma reencarnó antes de la actual, tuvo una experiencia brutal, significativa, poderosa, relevante en su propia existencia. Y que cuando nos encontramos actualmente en una situación que como que se le parece, el recuerdo se activa. Alguna vez leí a un autor que decía que para el hinduismo el déjà vu es que un fragmento de nuestra alma en una vida pasada logró escapar las cadenas del olvido. Una forma exquisita de entender el fenómeno del déjà vu. Pero fíjate que además, ojo aquí, para el hinduismo tiene que ver con la familiaridad de una situación actual que nos remonta al de una vida pasada. Y aquí es donde el hinduismo fue brutal para su tiempo, porque no solamente fueron arriesgados, sino que estaban en lo correcto. Pero antes de pasar a esa explicación, hablemos de la segunda teoría mística, la teoría de los universos paralelos. Y es que muchos hemos escuchado que se dice que hay muchos universos parecidos y no tan parecidos
a este que ocurren simultáneamente. Se nos comenta que hay una N cantidad de universos similares y no tan similares a este. Quizá en otro universo que está corriendo justo ahora, igual que este, yo traigo una ropa distinta. O quizá en otro universo luzco totalmente diferente. O quizá en otro universo eres tú quien está haciendo este programa y yo te estoy viendo a ti. ¿Y qué tiene que ver esto con los déjà vu? Pues el déjà vu surge cuando en un universo tenemos una experiencia que ocurre al mismo tiempo y mismas condiciones que en otro universo o más al mismo tiempo, que se empalman uno con el otro y se desata el déjà vu. Es como si hubiera una frecuencia de radio que se conecta con otra y tenemos un ruido diferente. Es decir, que si en este universo yo hoy comí frijoles con arroz y en el universo que sigue también comí frijoles con arroz y los preparé exactamente a la misma hora, si tenemos ese evento, aunque no sea muy significativo, ocurrirá el déjà vu. No es como en el hinduismo, que para el hinduismo tendría que ser algo verdaderamente significativo en la vida pasada y que el escenario se parece, hay familiaridad con una experiencia actual. Ojo, eso es muy diferente a la teoría de los universos paralelos, que se nos dice que dos experiencias o más se superponen porque son prácticamente idénticas. Honestamente, esta no me gusta tanto y definitivamente no tiene coherencia con ningún marco teórico que tengamos hoy en día. Incluso apostaría mucho más por la primera. ¿Pero qué dice la ciencia? Pues bien, tenemos tres teorías que hoy te voy a explicar. La primera es la teoría del desfase del proceso neurológico. Teoría del desfase del proceso neurológico. ¿Qué es esto? Pues bien, la teoría nos dice que, por ejemplo, si esto fuera un lápiz, aunque es una varita de Hermione Granger, si no me equivoco, en fin, imaginemos que es un lápiz, ¿no? Entonces, yo escribo en una libreta algún texto, el que tú quieras. Ligeia, hija de Atenea, le abre la puerta a Orión, hijo de Eris, la diosa de la discordia. Yo escribo este texto, pero fíjate bien qué ocurre, que yo lo estoy viendo, sí, lo estoy viendo, estoy detectando visualmente las palabras y con ello una coherencia en el mensaje, pero si lo leo en voz alta, ahora lo voy a escuchar, ¿sí? Lo voy a escuchar. Entonces aquí hablemos, es un ejemplo, ¿ok? Yo entiendo que aquí puede haber matices, pero hablemos del ejemplo solamente, para que nos sirva de referencia. Aquí tendremos dos estímulos. El estímulo visual, cuando yo lea Ligeia, ¿qué dije? Ligeia, hija de Atenea, le abrió la puerta a Orión. Lo estoy viendo, pero también lo estoy escuchando cuando lo leo en voz alta. Aquí tenemos, imagínate, dos hombres, dos sujetos que corren cada uno con un mensaje. El sujeto A corre con el mensaje de lo que se vio, del estímulo visual. El sujeto B corre con el mensaje que se detectó a nivel auditivo. Dos mensajeros. ¿Cuál llega primero al cerebro para desatar la imagen mental? ¿Cuál crees que llegue primero? Pues seguramente en este caso sería el visual, ¿cierto? Llega el visual primero, por mencionar, y milisegundos después llega el segundo mensajero, el auditivo. No necesariamente llegan al mismo tiempo. Usualmente sí, pero puede ser que haya un pequeño desfase de milisegundos. Y eso sería suficiente para desatar el déjà vu. Porque imagínate que llegan a tu casa con un mensaje, una carta, que dice, Ligeia, hija de Atenea, bla, 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 bla. Y luego, un segundo mensajero, 3 segundos después, llega con otro paquete y te entrega una fotografía donde ves a Ligeia, hija de Atenea, le abre la puerta a Orión y dices, ¿qué? ¿Cómo? O sea, ¿se está repitiendo? Pero es que no es exactamente déjà vu. ¿Me están siguiendo? Síganme, por favor. No me hagan sentir como el loquito del centro. Ahora, la segunda teoría es la teoría de la configuración espacial. Esta es quizá de las más estudiadas a nivel neurocientífico junto con la tercera, pero esta para mí es fascinante porque nos habla de cómo el cerebro crea mapas mentales de cualquier lugar. Y esto lo hemos estudiado mucho las personas que hemos hecho algún tipo de estudio de medicina del sueño. Yo, por ejemplo, hice un posgrado en medicina del sueño y ahí, como mi campo de estudio era específicamente las parasomnias, el tema de enfermedades del sueño,
hablábamos mucho de cómo los sonámbulos, por ejemplo, van caminando, sí, dormidos, muchas veces con los ojos totalmente cerrados, pero no chocan con una pared. No. Sino que con los ojos cerrados, insisto, abren la puerta, encuentran la manija sin batallar, la abren, salen, muchas veces incluso voltean, la cierran, bajan escalón por escalón y llegan a la sala sin chocar con muebles. O sea, tienen una distribución en su mente de su casa perfecta, porque tienen estos mapas mentales. Si tú tienes ya un mapa mental, digamos de la casa de una señora que visitabas cuando eras niño, tu abuelita a lo mejor, ¿no? En donde en su casa había una mesa a la izquierda, una mesa a la derecha y enfrente tu abuelita, ¿no? O una mujer X. Tienes esa distribución de 3 objetos, o de 3 elementos, perdón. Una mesa aquí, la otra al otro lado y enfrente una persona. Ahora imagínate que tú, años después, entras a una cafetería y justo en esa misma cantidad de metros, en esa misma distribución espacial, configuración espacial, encuentras una mesa aquí, una mesa acá y enfrente al mesero. Se desata el déjà vu por este desarrollo que tenemos del mapa mental. La configuración espacial es un recuerdo que, porque ojo aquí, obviamente no tiene que ser ni la misma persona ni los mismos objetos, sino la distribución. Puede ser que la mesa sea de otro color, de otro material, que la persona sea otra persona, pero la distribución espacial coincide con ese mapa mental que nosotros teníamos de otro lugar. Pasemos a la tercera teoría. La tercera teoría que nos habla de las personas con epilepsia del lóbulo temporal. ¿Dónde está mi cerebro? Permítanme. Aquí está, el buen Willis, que ya es estrella de este programa. Willis nos va a ayudar a puntualizar algunas zonas neuroanatómicas. La primera es la corteza prefrontal, la que está aquí en tu frente. Sería esta, ¿sí? Esta área que ya he explicado en varias ocasiones, que nos habla del raciocinio, de la toma de decisiones, del juicio, pero también aquí, para fines de esta clase, cumple una función esencial, que es conservar recuerdos a largo plazo, la memoria de largo plazo. Aquí están esos recuerdos que se quedan con nosotros por años y años y años. Vamos con la siguiente parte, déjame abrir aquí a Willis, pero hay otra corteza, claro, sí. Bueno, nos quedamos con esta mitad. Hay otra corteza, que es la corteza perirrinal, que está como por dentro de nuestra oreja, aquí más o menos, pero así, por dentro, ¿sí? La corteza perirrinal es la que nos da una sensación de familiaridad. Si tú estás caminando por la calle y de pronto dices, oye, ese olor me recuerda a algo, me trae un recuerdo, pero no sabes exactamente qué, solo te es familiar. Eso se lo debemos a la corteza perirrinal. Estás a lo mejor tú comiendo y de pronto escuchas una melodía y dices, oye, esa canción me suena, pero no sé de dónde, pero me suena, me es familiar. Familiaridad, corteza perirrinal. Y la última parte que aquí también se ve es el hipocampo. El hipocampo es la zona que guarda los recuerdos de corto plazo. Hacen otras funciones, pero para fines de esta clase serían de las 3 de las que quisiera hablarles. El hipocampo son los recuerdos que tenemos en este momento. Y que en la noche, cuando dormimos, si dormimos bien, duerman bien, esos recuerdos que conservamos, vamos a pasarlos entonces a la corteza prefrontal. Pasan de aquí a acá. Viajan para quedarse con nosotros por mucho más tiempo. Entonces, ¿por qué les explico esto? Porque la tercera teoría nos habla de las personas que tienen epilepsia del lóbulo temporal. Lóbulo en donde tendríamos la corteza perirrinal. ¿Qué dijimos que para qué es? Para la familiaridad. Entonces se activa y las personas que tienen epilepsia en el lóbulo temporal tienen muchísimos déjà vus, muchísimos y muy vívidos, muy intensos. Así pues, se estima que las personas a veces tenemos un estímulo eléctrico anómalo de la corteza perirrinal en el lóbulo temporal. Y esto desataría que le llega al cerebro la señal de, oye, esto me suena, esta experiencia me suena, familiaridad.
corteza perirrinal. Entonces le dice al hipocampo, hipocampo, por favor, busca recuerdos porque esto me está sonando. Es importante, búscalo. El hipocampo busca en su archivo de corto plazo y pues no, oye, no tengo nada, pero déjame consultar con el jefe que él tiene los recuerdos de largo plazo. Corteza prefrontal, ¿tienes recuerdos de largo plazo de esto que le está sonando familiar a la corteza perirrinal? Déjame reviso. No. Tarán, déjà vu. Ahora, quiero señalar que una explicación científica no necesariamente descarta a las otras dos, pero son justamente las últimas dos, es decir, la de configuración espacial y la del estímulo eléctrico anómalo en la corteza perirrinal en estudios con pacientes que tenían epilepsia del lóbulo temporal, los que mayor sustento tienen. Y bien, también aquí explicar a lo que me refería con que las personas que practicaban y practican el hinduismo iban por buen camino con su teoría, porque recuerden lo que ellos decían, una parte del alma de una vida pasada tenía un impacto tan grande que en el momento que vivimos una experiencia que se le parece, que le es familiar, desata el déjà vu. Familiaridad. Claro que ellos lo dijeron con términos religiosos que tenían que ver con el alma, pero esta familiaridad hoy es un concepto que se utiliza en neurociencias para describir parte del gran trabajo que hace la corteza perirrinal y que en definitiva sí o sí está asociada a los déjà vu. Ahora, ¿hay casos extremos de déjà vu? ¿Casos que de pronto sorprenden a la ciencia? Claro que sí. Ya me gustó traer esto en la mano. Se va a quedar. La primera que les quiero contar es la experiencia de George Patton, un hombre estadounidense que hace ya varios años decía tener déjà vu y que los tenía frecuentemente. Pero con el tiempo se volvieron más y más intensos y más frecuentes también. El hombre era militar y era enviado constantemente a misiones en todo el mundo, sobre todo a zonas de Francia y específicamente a zonas de África. Zonas de África de las cuales no tenían muchas veces mapas, no tenían cartografiada la zona. El trabajo de George Patton era guiar a todo el equipo, decenas de hombres que iban detrás de él y que tenía que llevar de un punto X a un punto distinto, insisto, sin mapas y sin jamás haber estado ahí antes. George Patton decide usar sus déjà vu para guiar al equipo y entraba en prácticamente una especie de momento de tensión mental muy fuerte y después podía guiar al equipo con una precisión quirúrgica. Esto no solamente fue documentado por el propio George Patton, sino por las personas a las cuales guió en estas misiones militares, que por supuesto tenían que ser muy precisas. El segundo caso es el caso de Nathaniel Hawthorne, el hombre que escribió La letra escarlata. Este sujeto tuvo una experiencia interesantísima en un castillo de Inglaterra. Esos castillos hermosos, increíbles, que desde que los ves desde afuera dices, aquí hay mucha historia. Pues bueno, nuestro buen Nathaniel estaba entrando al castillo cuando enfrente de él ve una puerta azul. Se detiene. Tiene la sensación de haber estado ahí antes, aunque jamás había sido así. Y tiene no solo esa sensación, sino además que sabe con exactitud qué hay detrás de la puerta azul a pesar de jamás haberla cruzado. Nathaniel toma su libreta y comienza a escribir todo lo que podía recordar, entre comillas, de lo que había en esa habitación que, insisto, se mantenía con la puerta cerrada. Para su sorpresa, una vez habiendo terminado de describirlo en su libreta, abre la puerta y todo coincidía a la perfección. Intensos estos casos, ¿no? Pues bien, ahora hablemos de ¿podemos recrear, autoprovocarnos un déjà vu a nivel neurocientífico? Sí, hay prácticamente dos maneras que te voy a enseñar. La segunda no la recomiendo, es un poco peligrosona, pero la primera sí la puedes intentar. Para la primera tendríamos que utilizar la teoría que desarrolla mucho Ann Cleary, una mujer neurocientífica que también estudió psicología, hizo posgrado de doctorado en psicología y da actualmente clases en la Universidad de Colorado. Brillante la mujer. Ella desarrolla algo fascinante. Tomando esta teoría de la configuración espacial, ¿recuerdas? El que tienes tú ya un mapa mental y que años después o un tiempo después
se repite visualmente, empíricamente ese mismo escenario, ella recomienda que se pueda hacer incluso esto utilizando la realidad virtual. Concretamente hay varios juegos, pero ella utiliza el de los Sims. Juegos en los que tú te conectas o en tu computadora y de pronto creas un avatar de ti mismo o de un personaje X. Puedes construir casas, mansiones que sean totalmente a tu gusto. Hay gente que incluso en otro tipo de realidad virtual ha recreado escenarios como la escuela de Harry Potter, por ejemplo, con una precisión increíble. Imagínate de qué te estoy hablando. Es una cosa que es como otra vida. De hecho, el juego este que les digo se llama Second Life, aunque el principal del cual estaremos hablando que se utilizó en las investigaciones es el de los Sims, pero para fines prácticos es lo mismo. Ann Cleary recomienda que tú visites un lugar en esta realidad virtual que tenga la misma exacta configuración espacial que un lugar que tú recuerdes muy bien. La casa de tu abuelita, recreada pero con objetos diferentes. La segunda forma es la del agotamiento del lóbulo temporal. Es la que no recomiendo médicamente y es prácticamente cansar al cerebro. No dormir en por lo menos 3 noches seguidas y tomar mucho café. Esto agotaría al cerebro, haciendo que al final tengas un déjà vu, porque desataría una pequeña falla eléctrica en el lóbulo temporal, porque lo estarías agotando y muy probablemente tengas un déjà vu. Algunas particularidades de los déjà vu es que tienen un hermano malvado. Los jamais vu. Los jamais vu son experiencias contrarias a los déjà vu. Es decir, a diferencia del déjà vu, que es una experiencia que crees haber tenido pero no recuerdas muy bien, en el jamais vu son experiencias que tú sabes que sí has tenido, pero le empiezas a perder el sentido, casi dudas de que realmente hayan pasado. Por ejemplo, esto ocurre mucho con las palabras. De hecho, hay un experimento de Chris Mullen. Este hombre recomienda que para desatar un jamais vu podemos utilizar la teoría de la saciedad semántica. ¿Y cuál es esta? Pues quiere decir que podemos utilizar una hoja de papel y escribir muy rápidamente, tan rápido como podamos, cualquier palabra cotidiana. Él utiliza en sus experimentos la palabra puerta. Bueno, en inglés, door. Y le escriben muy rápido, door, 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 door. A partir de más o menos los 2 minutos, minuto y medio incluso, el 70% de las personas experimentan el jamais vu. Experimentan la sensación de que la palabra door no tiene sentido, a pesar de haberla usado toda su vida, de recordarla perfectamente. Pero algo se pierde en ese sentido que no se entiende por qué se siente tan raro. A mí alguna vez me pasó cuando era niño con la palabra teléfono. Teléfono, qué palabra tan rara. ¿Teléfono? ¿Por qué suena así? ¿Se escribe así? Teléfono. ¿Por qué le decimos así? Empieza a perder sentido. Jamais vu. Ahora, ¿por qué se nos dice que el jamais vu ocurre a partir de la teoría de la saciedad semántica? Dios mío, ya vi por qué nadie nos ve. ¿Quién hace un video hablando de saciedad semántica? Si quieren, no me vean. Cuando nosotros decimos una palabra, digamos libro, ¿no? Decimos libro o leemos la palabra libro, pero vamos, pensamos en el libro. Aparece mentalmente un libro. Quizá no exactamente esto, pero aparece algo con una portada, una contraportada, un lomo y páginas. Es lo que aparece en nuestra mente. Si yo digo libro, aparece esto. Libro, aparece esto. Libro, aparece esto. Pero ya si lo digo 40, 50 veces muy rápido, se va haciendo cada vez más lento. Se va perdiendo este fenómeno de la imagen mental, hasta que quizá de plano ya no aparezca. Y es ahí cuando ocurre el fenómeno del jamais vu. Se pierde la imagen mental de la palabra que yo tengo y entonces la sentimos rara, fuera de lugar, extraña. Y ese, queridos alumnos, es el fenómeno de la saciedad semántica que explica el jamais vu. Y bueno, eso fue todo por la lección de esta noche. Yo soy Miguel Padilla, espero no haberte aburrido tanto. Y si sí, por favor, discúlpame. Al menos ya te enseñé un truco, ya puedes llegar a tus reuniones familiares o de amigos a decir, ¡Ey! Sáquenme todos una hoja, vamos a ocasionarnos un jamais vu con la teoría de la saciedad semántica. ¿Qué tal, Al menos un truco para que puedas ahí impresionar a tus invitados.
Nosotros somos Sergio, Fer y Miguel y esto fue el Antipodcast. Les deseamos dulces pesadillas.